Como saben, nos reúne hoy día la charla Legal Tech, cómo la tecnología está revolucionando la práctica jurídica, probablemente un tema fascinante para muchos, también desconocido, un espacio al que, bueno, principalmente los abogados y las abogadas nos queremos acercar, y que requiere sin duda que expertos en la materia nos vayan abriendo caminos, nos vayan entregando información para poco a poco ir sumándonos a este carro que avanza, ¿cierto?, a velocidades agigantadas. Hoy recién aquí mismo conversábamos respecto de cómo ya tenemos que cambiar nuestro mindset y salir del libro físico, el papel, el lápiz e implementar cada día más y más tecnología para poder desarrollar nuestra profesión, para poder ser más eficiente, para poder destinar tiempo o dejar el tiempo de las tareas más rudimentarias o las tareas que son imposibles realizar de manera manual porque el procesamiento de datos es gigantesco. Y como facultad hemos querido avanzar, ser pioneros, involucrarnos en estos temas rápidamente, no quedarnos atrás. Ya desde el año pasado la facultad ha lanzado un diplomado en Legal Analytics, un programa realmente, yo les diría, sofisticado, pionero, de avanzada y que permite o pretende enfocar las materias de análisis de datos masivos legales, específicamente en nuestra profesión. Así es que en el contexto de las actividades de difusión del diplomado, hoy nos reunimos para hablar de este tema. Nos acompañan en el panel, voy a partir por Macarena. Bueno, después van a introducir sus currículum, digamos, pero yo voy a saludar a Macarena Concha, que nos acompaña desde Total Abogados, a Rodrigo Maripangue, que nos acompaña desde ILEX, a Francisco Naulart, que nos acompaña desde Clyde Co., Alex Pesó desde Microsoft, y a Esteban Ruiz, quien hoy día como presidente ejecutivo de Altec, la Asociación de Legal Tech de Chile, va a moderar este panel y además lo saludo muy especialmente porque es exalumno de nuestra casa, exalumno de nuestro LLM, así es que hoy día vuelve además como exalumno a participar también con nosotros. Les agradezco de verdad a todos el ánimo, el interés, el tiempo que cada uno de ustedes ha dedicado a esta actividad generosamente además. Así es que en nombre de la Facultad de Derecho les doy a todos las gracias, les reitero a ustedes el agradecimiento por compartir este espacio con nosotros y espero realmente que esta actividad sea muy provechosa. Al término de las exposiciones vamos a tener espacio para preguntas, así es que anímense, preparen sus preguntas. Quienes nos están acompañando a través de Zoom pueden hacer sus preguntas a través del chat, se las vamos a pasar también al moderador para que ojalá tengamos un diálogo muy fructífero luego de las exposiciones de nuestros invitados. Así es que, sin más, le vamos a dar el pase a Esteban para que vaya presentando a nuestros expositores. Muchas gracias. Oye, muchas gracias también, Carlota, y a la Universidad Adolfo Ibáñez por esta oportunidad y también por reunirse y conversar sobre, nos debería interesar a todos y es cómo la tecnología está impactando el mundo legal, el mundo jurídico. Así que muchas gracias. Ya me presento, yo soy director ejecutivo de Altech, somos una asociación de Legal Tech chilenas, somos 11 socios, están los grandes players de temas de Legal Tech en Chile. Y comenzamos este camino en diciembre del año pasado con una idea de aglutinar porque veíamos que teníamos cosas en comunes, queríamos hacer crecer el ecosistema de Legal Tech, creemos que hay grandes oportunidades. Chile es una plataforma bien importante de startups, entonces había bastante orilla como para hacer algo. Y ahora ya, a principios de este año, pues, nos constituimos, tenemos un director provisorio y estamos nuevamente vinculándonos mucho con las universidades para hablar sobre estos temas, porque creemos que estos temas tienen un impacto importante. Oye, partiendo sobre una pequeña encuesta, solamente, ¿quiénes de acá utilizan inteligencia artificial y también la gente que está ahí por Zoom puede responder de forma diaria en su vida? Que levante la mano. Ya, bastante.
Inteligencia artificial. Pero bueno, ¿quiénes pagan? Ya, esto siempre pasa, de que mucho, o sea, cada día, de esto lo vengo preguntando hace un tiempo, y cada día la gente, y sobre todo los abogados, muchos sienten vergüenza cuando les preguntan sobre si usan inteligencia artificial, pero habían muy pocas personas, cada día está aumentando, pero al contrario, cada día también la gente que pagaba era así que era muy, muy poca, pero también cada día está aumentando. Y esto se debe a que la inteligencia artificial está penetrando en distintos ámbitos de la vida, pero también el mundo legal. Así que como no más preámbulo, vamos a empezar a unas pequeñas exposiciones que tienen preparados cada uno de los participantes. Vamos a empezar por Alex Peso, que es el director legal de Microsoft Chile, que nos va a dar una pequeña presentación para posteriormente seguir con Rodrigo Maribangue, Macarena Concha y Francisco Noalar posteriormente para después empezar como una ronda de preguntas. Así que, Alex, por favor. Bueno, en primer lugar, bienvenidos todos y muchas gracias por estar aquí pese al frío, como se dijo, la verdad es que está súper helado. Y quiero agradecer obviamente a la Universidad Adolfo Ibáñez por la invitación a estar en esta charla. Eh, el título que le puse a la presentación es La era del copilot de inteligencia artificial para los servicios legales. Em, es bien interesante el concepto de copilot, que si bien es un nombre comercial de los productos de Microsoft, deja ver cuál es la filosofía que tiene Microsoft respecto a la inteligencia artificial, en el sentido de que es un copiloto, no reemplaza, y menos en esta área que vamos a conversar, al tomador de decisión, que en último término, ¿no es cierto?, es el abogado, en el caso que estemos hablando de digitalización de la justicia, será el juez, etcétera, ¿no? Pero esa visión es bien interesante. ¿En qué momento estamos hoy día respecto a la inteligencia artificial? Obviamente, la inteligencia artificial hoy día es titular obligado en las noticias, tiene que ver con crecimiento económico, tiene que ver con aumento del PIB, pero también tiene que ver con riesgos, también tiene que ver con inseguridades. em, y es destacable entender que hoy día se ha dicho por varios autores, yo creo que ya hay claridad en eso, que estamos viviendo una cuarta revolución industrial. Y yo diría que los componentes de esta cuarta revolución industrial son básicamente la Internet de los años 90, la nube de los años 2000 y la inteligencia artificial. Todo esto, eh, cada una de estas olas es un prerequisito para la siguiente. O sea, sin Internet y sin el despliegue de la Internet más robusta de los años 2000, no habría cloud computing o no habría nube, que en el fondo es la provisión de todos estos servicios vía web, y sin nube no hay inteligencia artificial. O sea, es imposible que los algoritmos y todos estos dispositivos que hoy día usan inteligencia artificial corran en servidores propios de una empresa o de una organización. Necesitan una infraestructura bien potente de nube pública para poder correr. Y la suma de estas verdaderas revoluciones hace que hoy día estemos en un proceso de revolución industrial completo, donde están cambiando los trabajos, donde las personas están cambiando sus hábitos y donde estamos enfrentando nuevas oportunidades y riesgos. ¿Y por qué ocurre en este momento esta transformación que, como vimos, ya lleva 50, 60 años, ¿no? ¿Por qué en este minuto? En primer lugar, es la suma de tres grandes elementos. El primero es la capacidad computacional que tenemos hoy día, que yo diría que en los últimos años ha aumentado. Hoy día, si ustedes ven cuál es la empresa, hace 4 semanas atrás, la empresa más capitalizada del mundo es Nvidia, una empresa relativamente nueva, ¿no es cierto? Eh, Porque vende las tarjetas gráficas, que son los componentes necesarios para que la inteligencia artificial se despliegue. Segundo es Big Data, que no es algo nuevo, pero de nuevo, con la capacidad de cómputo hoy día, el tipo de datos que se puede procesar por segundo o por milisegundo es impresionante. Y en tercer lugar, los modelos de lenguaje, los algoritmos, que vamos a ver con más detalle de qué se trata, hacen que, unidos estos tres elementos, expliquen por qué en este minuto se está dando esta explosión y esta revolución. Simplemente como una forma de ordenar cronológicamente estas etapas, digamos, en los años 50 tenemos el famoso test de Turing, que es en el fondo el momento en que eh, uno, estando al frente de un computador o de una máquina, se da cuenta que esa máquina tiene la capacidad de aprender, tiene una capacidad cognitiva. Después entramos
al aprendizaje automático o machine learning. En los años 2015, 2014 entramos al deep learning, que ya tiene que ver con con las redes neuronales. Y finalmente, bastante nuevo, como pueden ver ustedes, 2021, ya estamos en la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es un tipo de tecnología multimodal que significa lo siguiente, significa que se puede crear texto, imagen y sonido a partir de cada una de las fuentes anteriormente expresadas. O sea, yo puedo crear una foto a partir de voz, puedo crear un texto a partir de una imagen y así con todas las combinaciones posibles. La inteligencia artificial, vamos a ver ahora en particular la inteligencia artificial generativa, cuáles son sus características más importantes. Es un modelo de análisis, ¿no es cierto?, que funciona en una secuencia que tiene que ver con probabilidades. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, no hablamos de verdadero o falso, hablamos de, algo probable que tiene que ver con una información. Yo le hago una pregunta, le introduzco un prompt y viene un ejercicio de probabilístico en donde me va a entregar la respuesta más probable. Dependiendo de la calidad de ese prompt, va a ser la calidad de ese outcome y también va a depender, obviamente, de los datos que puedan ser cerrados o abiertos que se vayan a consultar. Eh, Ejemplos de inteligencia artificial generativa tenemos respecto de código, de imagen y de idioma que están ahí en la presentación. Solo para desmitificar qué es inteligencia artificial generativa y qué no lo es. Bueno, los algoritmos son parte de lo que es la inteligencia artificial. Ya vamos a ver si cuál es la naturaleza jurídica del algoritmo, qué es el algoritmo. Se puede proteger como si fuera un software, por ejemplo. La respuesta anticipadamente es que sí. Eventualmente, en nuestra legislación, por lo menos, el software, recuerden, es derecho de autor y el derecho de autor protege tanto el software, el código fuente como el código objeto y los manuales. Ahí podríamos entender que tiene protección el algoritmo. El software tiene protección autónoma, el algoritmo no necesariamente. Es una herramienta que utilizamos en la visión que tenemos en Microsoft como un copiloto que no reemplaza a las personas y es un proceso que hace el conocimiento más accesible y útil. ¿Qué no es la inteligencia artificial? No es una fotocopiadora, no es una base de datos. Y esto es importante decir que no es una fotocopiadora que tiene que ver con los temas de derecho de autor. El resultado de una inteligencia artificial no es una simple copia, sino que hay un proceso transformador que genera un producto que es distinto al original y ahí vamos a ver si ese producto es o no posible o susceptible de protección por normas de derecho de autor. Esto es muy simple, contarles que Microsoft invirtió desde el año 2018 en OpenAI con un pacto bien interesante. Nosotros con OpenAI 2018 en adelante empezaron las primeras inversiones. Con OpenAI somos partners, pero también somos competidores. O sea, en el fondo nos queremos, pero competimos. ¿Y en qué sentido competimos? En el sentido de que todos los productos de Microsoft más conocidos, probablemente por ustedes, la suite de Office, por ejemplo, incorporan la tecnología de OpenAI, incorporan la tecnología del ChatGPT, y eso es lo que se llama Copilot. O sea, cuando yo utilizo en un ambiente cerrado de Microsoft Copilot, lo que estoy haciendo es utilizar el mismo engine que tiene OpenAI, pero en un ambiente cerrado. Vamos ahora a hablar de los servicios legales y de la inteligencia artificial. Bueno, yo quería partir con un enfoque como bien positivo, pero me llegó una encuesta que dice que respecto de los servicios legales, o sea, del uso de inteligencia artificial generativa, en términos de ahorro de minutos y horas, los servicios legales están penúltimos en la tabla. Está legal y después está supply chain. ¿Cuáles son los servicios donde realmente el impacto de, de time saving es mayor? Más de una hora diaria, ciberseguridad en primer lugar, desarrollo de productos y ventas. Y eso es una encuesta que me llegó hoy día. Yo creo que tiene sentido, ¿no? Porque esto es un camino progresivo y en el ámbito legal todavía hay algunas barreras que tienen que ver con la confidencialidad de la información, con los modelos de negocio que hay detrás, que lo estamos conversando. Entonces, yo creo que es interesante, digamos, que ver que todavía en los servicios legales hay un camino importante por recorrer. Estas son cifras internas de Microsoft, del departamento legal. ¿Cómo hemos visto nosotros que ha aumentado
la demanda por servicios legales en los últimos años fiscales de Microsoft. Y la verdad es que ha sido importante. Y hay varios proyectos que ya estamos incorporando inteligencia artificial justamente en estos tipos de temas. O sea, completar documentación más rápida, perder menos tiempo haciendo búsquedas, em, todos los flujos internos. Recién ahora hay una herramienta bien interesante que se liberó que permite usar el Copilot, pero con datos entrenados cerrados al departamento legal. El departamento legal de Microsoft en el mundo son 2.200 personas, de los cuales el 80% son abogados y el resto son de otras especialidades. Y esta herramienta que se lanzó la semana pasada de inteligencia artificial permite pedir y compartir información entre toda esta comunidad, lo que es bien increíble de ver cómo funciona en la práctica. O sea, uno le pone al Copilot, por favor, de hecho, parte de estas láminas las saqué así, por favor, compárteme presentaciones sobre la industria legal y tira una cantidad de información y te tira directamente hecho por abogados de Microsoft. Y varias de estas láminas, esta misma lámina, está sacada de ahí. CELA significa Corporate External Legal Affairs, es el nombre de estas 2.200 personas. ¿Para qué se usa la inteligencia artificial en el departamento legal de Microsoft? Bueno, obviamente hay muchos chats y la posibilidad de compartir información. Hay un tema de contratos y de licenciamiento en donde el uso de esta herramienta es gigantesca. O sea, la posibilidad de pedir templates que se basen en tal y cual contrato, pero que además se agregue otra cosa, ya se usa bastante y con alto grado de eficiencia y buen resultado. Y los temas de compliance, regulatorios y detección como de transacciones riesgosas. Hay como varios algoritmos que tienen que ver con el tipo de país, con si el modelo es indirecto o no o es directo, si es que es sector público o no es sector público, etcétera. Y la herramienta monitorea algunas transacciones específicamente. También es bien interesante ver cómo funciona en la práctica. Em, Esto tiene que ver con los beneficios que estamos viendo de la inteligencia artificial, que es quebrar en el fondo los silos, o sea, que se trabaje de una manera más compartida, el tema de cómo se integra el trabajo diario em, y trabajar juntos de una manera más efectiva. Dice, ya no, sin lentes no. Estoy justo en la distancia en que no sé si ponerme o sacarme los lentes. Em, esto también es más de lo mismo, pero en el fondo lo que tiene que ver esto es que la forma, y esto tiene que ver con la cultura y con la adopción, para que estos modelos funcionen, tenemos que abrirlos para que se usen y para que los datos que se incorporen estén correctamente digitalizados. A mayor calidad de datos, a mayor cantidad y calidad de datos que entran, mayor calidad de los datos que salen. Es decir, que si yo voy a implementar este tipo de sistemas en un estudio, en una organización, tengo que hacerlo con todo y tengo que hacerlo bien para que los resultados sean positivos. Y finalmente, un tema que también me pareció interesante por la audiencia es el tema de la inteligencia artificial y la propiedad intelectual o el derecho de autor. Hoy día hay mucho debate sobre cuál es el límite de la inteligencia artificial generativa versus el derecho de autor, ¿no es cierto? O sea, yo hago una búsqueda y lo que va a salir de esa búsqueda puede estar o puede no estar protegido por derecho de autor. Si está protegido por derecho de autor, tengo un problema, en la medida en que lo use sin la autorización o sin el pago del titular, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el enfoque? Eh, el enfoque básicamente es que el derecho de autor tiene que ser respetado, em, pero por otro lado, también debe permitirse la posibilidad de innovar y, y cuál es el límite, cuál es la frontera. Y acá va a depender del modelo. Esto es un tema que está en discusión en el mundo, pero si nos vamos al modelo norteamericano, hay una gran puerta que es lo que se denomina el fair use o el uso justo. ¿Qué significa eso? Significa que el derecho de autor en Estados Unidos tiene algunas limitaciones. Uno de ellos es el uso justo, que tiene que ver con algunos usos, por ejemplo, de enseñanza, de periodismo, de investigación, ¿no es cierto? En la medida que se cumplan los requisitos del uso justo, yo puedo perfectamente usar esta inteligencia artificial generativa y entender que estoy blindado y que el resultado que se obtenga no va a implicar que estoy, digamos, contraviniendo la propiedad intelectual. Hay varios juicios hoy día que tiene Microsoft y otras empresas porque algunos autores dicen que el resultado de los outcomes son
básicamente son obras protegidas. Otra pregunta que surge es si se puede o no se puede em, registrar como, bajo las normas del derecho de autor, el resultado de una búsqueda hecha con inteligencia artificial o el resultado de una obra hecha con inteligencia artificial. Y aquí, básicamente, los requisitos que se establecen en la mayor parte de las legislaciones para que una obra sea protegible bajo derecho de autor es que haya una creación originaria, pero también que exista y que sea una obra hecha por un ser humano. Entonces, la pregunta es, cuando no hay intervención del ser humano o cuando la intervención del ser humano es accidental o menor, la pregunta es si es posible o no de registrar. Y esto se ha ido resolviendo. En la Oficina de Registro de Estados Unidos sacó una circular que tiene que ver justamente con esta orientación, es decir, va a depender de la cantidad de intervención humana que haya en la obra, si es que es posible o no registrarla, pero son todos temas abiertos y bien impresionantes y bien interesantes. En concreto, ¿cómo hacen los buscadores hoy día para mitigar estas infracciones? Bueno, con filtros. O sea, si yo le digo al buscador, en el caso de Copilot o el que sea, oye, reprodúceme el capítulo 2 de Harry Potter, te va a decir, no puedo. Debiera decirte, no puedo porque hay una obra protegida. Es el primer filtro. Em, y finalmente, creo que estoy pasado, finalmente, contarles que en el caso de Microsoft estamos ofreciendo un compromiso de derecho de autor que está en todos los servicios de Copilot, que consiste en lo siguiente: en la medida en que un cliente, sea persona natural o jurídica, cumpla con ciertos requisitos, utilizando nuestras herramientas de Copilot. Por ejemplo, yo voy y le digo, hazme una presentación de PowerPoint sobre eh, la sustentabilidad de los proyectos mineros en Latinoamérica. Me va a tirar 10 láminas en PowerPoint. Yo después vengo a la Universidad Adolfo Ibáñez con esas 10 láminas y resulta que hay una imagen ahí que está protegida por derecho de autor y me demandan. Microsoft te defiende en esa demanda. Esa es la garantía. Ahora, obviamente que tiene que ser de buena fe. Si tú hiciste la búsqueda para obtener ese resultado de mala fe, obviamente que no hay defensa. Pero me parecía interesante mostrar cómo eh, con este tipo de mecanismos contractuales lo que hace la industria en el fondo es realmente avanzar con mucha determinación en el uso masivo de este tipo de herramientas. Eso por mi lado. Muchas gracias. Oye, muchas gracias. Muy, muy interesante, varios puntos y no te para después conversar. Ahora sigue Rodrigo Maripangue, que es em, fundador y CEO de Ailex, una empresa, una legal tech, que ahí se dedica a resolver problemas legales. Así que, Aló, ahora sí. Perfecto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias a todos por venir. Gracias a Carlota por este espacio. Es un honor ser parte de este panel y conversar de estos temas que hoy día están muy a la palestra. A toda la gente que está conectada por Zoom también. Gracias por una hora complicada, a la familia también. Así que agradecemos ese esfuerzo. Bueno, como bien me presentó Carlota y también Esteban, yo soy Rodrigo Nipangue, soy cofundador y CEO de Ailex, y bien rápido es una startup que aplica inteligencia artificial a procesos legales, ¿ok? Ahora, para poder hablar un poco de tecnología, de inteligencia artificial, etcétera, hay que contar una historia, y esta historia, todas las historias parten con un propósito. Y mi propósito, y le voy a explicar por qué, tiene por objeto hacer que los procesos legales se adapten a la velocidad de los negocios actuales y que generen resultados rápidos sin perder la certeza legal o la certeza jurídica. Y esto está compuesto, este propósito, por tres componentes básicos: el conocimiento legal y tecnológico asociado a esto, la experiencia de trabajo. Yo soy abogado, eh, trabajé prácticamente 7 años vinculada a la industria financiera, me formé en la industria financiera, me tocó intervenir mucho con áreas comerciales, áreas operacionales, con áreas de tecnología, y por lo tanto comprendí qué es lo que buscaban, qué era lo que ellos querían para el negocio, y desde el punto de vista legal siempre me hice la misma pregunta: ¿contamos con las herramientas suficientes para poder ir a la velocidad que el negocio lo requiere? ¿Tenemos la capacidad hoy día, no solamente humana, la capacidad de herramientas para cumplir las expectativas que el negocio lo está pidiendo? Y de cierta forma, un, tuve que cambiar mi mindset y decir, no, o sea, necesito de alguna forma
buscar herramientas que me permitan a mí personalmente ser ágil y obviamente tampoco llenarme de papeles y de cierta forma poder ser más ágil también en mi proceso. Y ahí hice un par en mi vida y dije, voy a estudiar algo relacionado con esto. Estamos hablando del año 2011, cuando prácticamente el tema de tecnología no era todavía no generaba mucho ruido, y de hecho estudié en esta misma universidad un diplomado que era Innovación y Medios Digitales, donde me entregó una base bastante sólida para dar un siguiente paso. Y el siguiente paso fue, no quiero nada más con el derecho, y me apalanqué en algo que me gustaba mucho, que era la música. Y dije, voy a hacer algo con la música y con la tecnología, y creé una billetera digital para el mercado cultural. Me fue pésimo, pero no importa, porque fue un aprendizaje y fue el impulso que me llevó después a hacer que Ailex de cierta forma tomara forma y creciera como tal. ¿Qué es Ailex? Ailex es una startup, como le conté, que aplica inteligencia artificial a procesos legales, pero ha pasado mucha agua bajo el puente durante estos 4 años que llevamos en existencia. Partimos con un MVP ordinarísimo. Bueno, MVP, uno de los conceptos, digamos, que hemos tenido que ir adoptando los abogados, y que para todos los que trabajan en fiscalía in-house se han dado cuenta de que de toda el área de innovación y tecnología, hoy hagamos un MVP, hagamos un piloto, una POC, etcétera. Entonces son conceptos que uno tiene que empezar a manejar y a conocer. Hicimos, como les dije, un MVP muy charcha, y después eso lo presentamos en un evento, generó bastante ruido, y de cierta forma fuimos validando de que había un product market fit. Otro concepto que van a tener que empezar a moldear y van a tener que empezar a conocer. Y en ese año plena pandemia, o sea, dijimos aquí o morimos en un mes o nos mantenemos, digamos, para los años siguientes. Y ingresamos a Startup Chile, que para nosotros es un programa, digamos, uno de los programas aceleradores más grandes a nivel latinoamericana, y que nos dio cierto espaldarazo y nos dio el impulso para decir, ¿sabéis que vamos por el camino correcto? Ya después del año 2021 tomamos nuestros primeros clientes. De hecho, paradójicamente, y aunque no crean, el mundo es tan chico, que uno de nuestros primeros clientes fue uno de los bancos donde el señor Esteban era parte de él, y era una de las personas que de cierta forma impulsaba el uso de herramientas tecnológicas y que tenía esa visión de que la tecnología sí iba a impactar sobre todas las gerencias legales. Y bueno, creamos un producto principalmente que era la capacidad de analizar escrituras públicas de sociedades para que una empresa pudiera vender rápido una cuenta corriente o cualquier otro producto financiero básico, digamos. Y empezó a funcionar. Y como era la primera instancia, y como de cierta forma fuimos a presentar eso a las gerencias legales, nos miraban como diciendo, ¿y en verdad esto funciona? O sea, esto en verdad puede suplir, digamos, la labor que hace el abogado sin perder, digamos, esa certeza, sin que hayan errores. Y bueno, fuimos validando que sí. Y efectivamente eso fue generando confianza, fuimos amplificando los casos de uso, íbamos con un caso particular, porque el mismo cliente nos decía, oye, ¿sabéis qué? Tengo este caso, también podemos aplicar la tecnología. Y íbamos y empezamos a iterar un poco en eso, empezamos a crear otras plataformas paralelas, porque no podíamos integrarnos con el sistema interno de los bancos. Los que conocen los bancos podrán saber de que efectivamente todos los procesos de ciberseguridad, seguridad de la información, pueden demorarse un año. Así que, bueno, fuimos creciendo, fuimos creando nuevos productos en base a las mismas necesidades que íbamos levantando, y derechamente ya el año 2023, para ser la más corta en relación a la historia de Ailex, fuimos creando también otro producto que permitía generar y automatizar toda la gestión de oficios, de tribunales y etcétera. Y ya el 2024, hoy día ya tenemos 3 productos base, tenemos operaciones en Chile, Perú y Colombia, ya hay más de 20 personas en nuestro equipo, tenemos clientes multiindustria, y ahí dijimos también, hay otra hipótesis que queremos validar, esto es solamente por la industria financiera, y nos dimos cuenta que no, que esto puede ser aplicado en distintas industrias. De hecho, tenemos un cliente que es de la industria de alimentos, entonces era como, wow, o sea, se puede más que eso. Y otro punto importante es la exportación legal en sí. Siempre decimos, oye, lo legal es tan local, los abogados que estamos en Chile, muy difícil, vamos a poder trabajar afuera a lo mejor, y la verdad es que sí se puede. Aquí nadie inventó la rueda, o sea, los mismos procesos que se hacen en Chile, se hacen en Colombia, se hacen en Perú, se hacen en México, hay temas normativos ya que son más estándares y globales. La fuente de datos, la fuente de información, cómo obtienes información, cuáles son los permisos, pero en sí el análisis de fondo es prácticamente igual, y eso nos ha permitido también acelerar y crecer. Y también, como hito importante en 2024, como dijo Esteban en su minuto, formamos como socios también Altec Chile, que de cierta forma estamos aquí trabajando para impulsar la industria legal. Pero mi título de la canción era Revolución versus Evaluación en el mercado legal tech. Y desde ese punto de vista quiero hacer un análisis paralelo. Y el primero, quiero hablar de la evolución. Ahí, tomando Ailex, utilicé una
inteligencia artificial generativa para generar esa imagen por si acaso. Así que está aplicado el Copilot aquí en este caso concreto. ¿Y cuál es el punto de la evolución? Para mí la evolución está de la mano de la figura del abogado. ¿Quiénes somos los abogados? ¿Qué sabemos hacer? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué capacidades tenemos para evolucionar también en este proceso? Hoy día el abogado ya no puede tener el foco 100% en lo legal. Antiguamente era, oye, el abogado dijo que no y se acabó, nadie te discutía nada. Hoy día el abogado tiene que estar al servicio del negocio, tiene que entender el entorno. Han cambiado nuestros clientes internos, han cambiado nuestros proveedores, han cambiado los clientes y han cambiado las formas de hacer negocio. Antiguamente, no sé, los contratos que revisamos en un contrato de prestación de servicios muy típico, lo mismo con productos, y hoy día la figura del contrato innominado creo que ha tomado más fuerza que nunca y hemos encontrado formas, figuras legales. Los que están metidos más en lo que es Venture Capital han visto las figuras de los SAFE y los KISS y un montón de elementos e instrumentos legales que de cierta forma tú decís, ¿qué es esto? Y tenemos que empezar a jugar con esos conceptos porque el mundo va cambiando más rápido de lo que creemos y los abogados tenemos que estar, digamos, inmerso en ese proceso evolutivo. Hay nuevas herramientas de trabajo, la inteligencia artificial y otros conceptos que vamos a revisar más adelante son parte de lo que tenemos a disposición para utilizar en nuestro quehacer diario, pero también adoptarlo y entenderlo de cara al negocio, ¿ok? Y de mi lado, lo que hicimos fue no solamente tomarlo como algo que yo quería utilizar, sino que algo que puede servir para una industria y generar un proceso de transformación en la misma. El proceso de adaptación es un tema cultural. Tenemos que ser abiertos, tenemos, como dijo Carlota en su minuto, cambiar nuestro mindset y pensar de otra forma. Tenemos que abrirnos ya y pensar muy fuera de la caja. Hoy día lo legal no es suficiente. Si quieres hacer una diferencia como abogado hoy día, da lo mismo en la materia área en que uno se desenvuelva, tiene que ser capaz de tener la tecnología como un centro. Y de hecho hay muchos cambios a nivel directivo en la grande empresa, donde la tecnología en su minuto era parte de una gerencia, era parte de un área, digamos, que era apoyo. Hoy día está en el centro del negocio. Y por lo tanto, los abogados tenemos que ser capaces de entender a ese cliente y poder entregar soluciones de cierta forma innovadoras y también que tengan un grado de valor, no solamente para nosotros, sino que para el negocio. Hoy día hay herramientas, una cosa que pesaba mucho era la medición. ¿Cómo mido la gestión legal de mi equipo legal? ¿Cierto? En el área comercial están las ventas. Fácil. Tema de proceso, cuántas operaciones soy capaz de sacar, cuántas no. Del punto de vista legal es cómo mido. Hoy día hay KPI, hay metodologías ágiles que se han ido implementando que nos permiten, de cierta forma, reorganizarnos, repensar cómo trabajamos y poder adaptarnos a este nuevo mundo. Y ahora también está el tema del aprendizaje continuo y acelerado por estos temas de nuevos conceptos. Y aquí voy a hablar de la revolución. Me gusta la música, ya les dije, así que hice una foto también con IA generativa donde puse título Tech Palooza. No se me ocurrió a mí, sino que fue a la gente tecnológica, así que no me echa la culpa si no les gusta. Y aquí hay un montón de conceptos en sí que hoy día entran por todos lados. Veis la noticia, leéis un paper, vais a una revista y encontráis con conceptos que desde los menos sofisticados a los más sofisticados. La transformación digital fue un concepto que empezó a nacer más o menos el año 2017, 2016 en la grande empresa y todos tenían ya la gerencia de transformación digital, la gerencia de innovación, que siendo súper honesto era más el título de la canción que algo práctico. O sea, de transformación digital, la primera parte de la transformación digital fue cuando cambiaron todos los escritorios individuales y pusieron mesas de cowork y ya se sentían en Google. O sea, el gerente de transformación digital ya decía, no, aquí estamos modernizados, aquí estamos operando en otro mundo. Pero desde el punto de vista del fondo seguíamos haciendo lo mismo. Trabajamos en escritorios ricos con una silla gamer, pero seguíamos también redactando los contratos de la misma forma como lo hacíamos siempre. Lo mismo con la innovación. 2018, 2019 tomó fuerte gerencia e innovación. La gerencia e innovación, ¿qué hace? Hagamos hackatones. Sacarle los ojos a las startups para que te pudieran hacer una solución barata. Después empezamos a tomar otro tipo de procesos, empezó a nacer el concepto del MVP, de las pruebas de concepto, etc. Y finalmente fuimos evolucionando. Y hoy día los abogados tenemos que tomar esos conceptos como parte de nuestro día a día. Big Data, explotó el tema de la Big Data. Data Lake, empezar a entender esos negocios. Tenemos proveedores hoy día que trabajan con Big Data y con estos modelamientos de datos, y hay que entender de qué se trata eso. No podemos solamente revisar lo macro de un contrato donde hay un prestador de servicio que nos va a entregar servicios en esta materia y no entender de qué se trata el negocio es riesgoso. Lo mismo con RPA, los RPA que en su minuto también tuvieron su minuto
fama que hoy día son muy útiles. Hay grandes empresas constituidas en relación a lo que es el RPA, servicio de la nube, como mencionó Alex también anteriormente, inteligencia artificial en todas sus fases. Nosotros en nuestro proceso, el año 2020, partimos hablando de procesamiento de lenguaje natural, de machine learning, de redes neuronales. Hoy día tenemos ChatGPT, tenemos esta inteligencia artificial generativa, que lo que va a hacer también desde nuestro lado es robustecer los modelos y lo que tenemos para hacer mucho más eficiente también los productos que vamos diseñando y que van evolucionando. Y el tema de la metadata para mí es súper importante desde el punto de vista legal. Todos trabajamos con contratos, trabajamos con documentos legales y de cierta forma todos estos documentos vienen siendo un instrumento, pero lo que realmente tiene valor en eso son toda la información y la data que está detrás de estos instrumentos, y es importante para los abogados saber sacarle provecho, saber utilizar esta información, no solamente para el beneficio propio, sino que también para las unidades de negocio y para toma de decisiones futuras que obviamente van a impactar mucho. Y por último, algo muy estadístico, dentro de una encuesta que se hizo, digamos, a determinado grupo de abogados, en los últimos 5 años, los instrumentos, digamos, tecnológicos más utilizados en la firma electrónica, con 65,63%, firma electrónica que hoy día, aparte de la pandemia, impulsó mucho el tema de la firma de documentos digitales. Obviamente, todo encerrado, de alguna forma teníamos que seguir adelante, ya pegar la firma ya era medio dudoso de la validez, etcétera, así que tuvimos que empezar a utilizar herramientas y que hoy día está por montones y en todos lados, y son bastante utilizadas. O sea, yo ya no he visto ningún contrato entre empresas que se firme con puño y letra en firma holográfica, o sea, son todas firmas electrónicas. Automatización de documentos le sigue, y que finalmente viene automatización de documentos y procesos, que también es parte de lo que los abogados estamos adaptando para poder trabajar y para generar ese valor, y el valor está también en el tiempo que ganamos. Y lo otro son plataformas de administración de contratos que también, digamos, han ido tomando un poquito más de fuerza, sabiendo que ya hay startups. Hoy día tenemos a WebDocs, un ejemplo dentro de la empresa de la Asociación de Legal Tech, que se encarga de eso y lo ha hecho muy bien a nivel regional, y así que es parte de la evolución, es parte de la herramienta, y como dije, tenemos que estar abiertos a adoptar estas tecnologías y poder sacarle el mayor provecho posible. Muchas gracias por el tiempo. Si quieren seguir conversando sobre tecnología, me encanta, pueden contactarme a través de LinkedIn y conversamos sin ningún problema. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Buena presentación. Me quedé con el dato que el mayor uso de estas tecnologías sea la firma digital. No sé si es para llorar o para reír, pero así que, pero bueno. Gracias. Varias preguntas y también. Macarena, por favor, adelante. También fundadora de Dual Abogados, también socia de Altes Chile. Mucha suerte. Bueno, hola. Gracias a todos, gracias a la universidad por generar estos espacios, y gracias a Altec por siempre estar dispuestos como a levantar esta banderita y ir sembrando el bichito del Legal Tech, que yo siempre decía. Hoy día las industrias del Legal Tech están, como hace 15 años, el FinTech. Hoy día, hace 15 años tú tenías que explicar por qué estás en una industria FinTech. Hoy día, no tenés que, o sea, hoy día es al revés, tenés que explicar por qué no estás en una industria FinTech. Es como demasiado obvio. Y en el mundo del Legal Tech, nosotros partimos en Total Abogados, que después al final les voy a contar un poco más lo que hacemos, pero nosotros partimos en el mundo del Legal Tech hace ya como 4 años, y tenía que explicar por qué estaba en el mundo del Legal Tech, cuál era la oportunidad que veía ahí. Y yo creo que, a diferencia de hartos de los que están acá, no soy abogado, yo soy ingeniero comercial. Entonces quiero darles mi visión desde como el cliente del usuario de la industria legal. Y desde el punto de vista del cliente usuario de la industria legal, la industria legal es una industria que tiene una deuda histórica desde el punto de vista de la incorporación de la tecnología. O sea, para nosotros como usuarios hemos visto poco avance en la incorporación de la tecnología en esta industria. Y hoy día, o sea, si nosotros miramos esta línea de tiempo, los últimos 50 años, partiendo, no sé, pues más o menos alrededor de los años 70, cuando tenéis como las primeras bases de datos, los primeros asistentes de búsqueda. 20 años después,
Ya tenéis como la incorporación de algunos software de management, de tiempo, de los usos de los abogados, de facturación. Bueno, el tema de los mails ya estaba bastante masificado. Después, cerca de los años 2000, ya está como mucho más masificado el tema de la búsqueda a través de la web. Se empieza a hablar del cloud, de esta cosa que está en la nube, que no sabemos qué es lo que es, la confidencialidad de los datos, que no me atrevo, que sí, que se cae la nube, ¿no? Que igual que siempre hay que tener una copia local. Después ya en el 2010 empezáis a hablar más como de el manejo de datos, de la data analytics, de empezar ciertas automatizaciones a través de ciertos procesos, ciertos workflows que podrían como facilitar la vida. Y en el 2020 tenemos una nueva como despegada, pero producto de la pandemia, o sea, no es generada por la industria, es producto de la pandemia, que te lleva a todo este mundo virtual y te dice, oye, podía ocupar tecnología que ya existía, porque no fue tecnología que se inventó, para interactuar distinto en la industria legal y tener todas estas cuestiones remotas y empezar con las audiencias remotas y empezar con las conexiones todas por Zoom. Pero si ustedes miran esto, en los últimos 50 años respecto al punto que estamos hoy día, que era un poco lo que decía Alex, todo lo que presenta o la oportunidad que se abre hoy día a través de la inteligencia artificial hace que estos últimos 50 años no sean nada prácticamente. O sea, de verdad que hoy día se abre una oportunidad que te sienta las bases de un nuevo futuro. O sea, y yo creo acá, como lo han dicho, que es absolutamente complementaria. O sea, nosotros debiéramos ser capaces a partir de estas herramientas de posicionarnos un nivel más arriba en nuestros propios deliveries de cosas, en cualquier industria, en la industria legal también. ¿Cuáles son todas estas herramientas que uno ve? Uno ve que podéis ocupar los asistentes inteligentes para hacer los contratos, podéis ocupar contratos o acuerdos legales confidenciales importantes a través de la tecnología del blockchain, todo este mundo del virtual, que podemos interactuar de manera remota. Todo lo que te ayuda a hacer análisis predictivo en base al manejo de datos y todo lo que te ayuda a hacer como estas búsquedas automatizadas y que te hace la vida como más fácil o que tú te puedes informar y en el fondo pararte en un nivel más arriba de manera más rápida. Amazon Web Services hace poco sacó un paper donde dice que hay 3 como factores claves de la inteligencia artificial, que es la democratización, la operacionalización y la confiabilidad de los datos. O sea, que son 3 variables que son súper importantes y que nos abren una oportunidad, nunca antes vista, de hacer que finalmente termine pasando que se adopta mucho más rápido todo este tipo de plataformas tecnológicas, que avanzamos mucho más rápido en la interpretación del lenguaje nativo de manera automatizada, podemos predecir mucho más cosas y tomar muchas más decisiones en base a los datos, o sea, que las decisiones realmente sean, o sea, hay un dicho que a mí me gusta mucho que es data mata guata, o sea, que esto no sea de la guata, sea del dato, puro y duro. Para que hablar de la tecnología del blockchain y todo lo que te facilita, incluso en transacciones complejas, súper complejas, y todo lo que se mueve a través del mundo virtual. O sea, ¿por qué no hacer la vida mucho más fácil? ¿Por qué no hacer todo mucho más expedito, mucho más, dejar de hacerlo análogo, básicamente, que es mucho más lento? Y finalmente, con esta tecnología o con esta transformación, nosotros tenemos hoy día una posibilidad de generar un impacto súper importante, principalmente en la experiencia del cliente. Y ahí donde yo, por eso que al principio decía, yo quiero hablarles un poco como desde el cliente, yo sin ser abogado. Nosotros hoy día tenemos a través de la tecnología en los procesos legales, y no solamente los procesos legales, pero especialmente los procesos legales, tenemos la posibilidad de mejorar la experiencia del cliente de manera exponencial. Y cuando yo hablo del cliente, hablo del cliente común y corriente, de los que estamos todo el día en nuestra vida cotidiana, en la calle, resolviendo cosas, trabajando, sacando adelante cosas, y necesitamos resolver temas legales, porque vivir en sociedad y vivir dentro de un determinado país o una determinada región nos hace entender que tenemos que movernos de acuerdo a las reglas oficiales, y las reglas oficiales son las leyes. Y nosotros tenemos que entender las leyes para poder movernos ahí y saber cómo podemos resolver los conflictos, saber cómo tenemos que normar ciertas cosas. Y este tipo de solución de verdad que tiene la posibilidad de
acercar esta industria, que tiene, como dije al principio, una deuda histórica desde el punto de vista de la incorporación de tecnología no menor, creo yo, y además que es una industria que para los ciudadanos comunes y corrientes ha sido lejana, ha sido difícil. Todo lo que es legal, para los que no somos abogados, es difícil. El idioma es distinto, los tiempos son distintos, las dimensiones son distintas. Y en el fondo, uno, aunque, por ejemplo, en mi caso, que he tenido la suerte no sé, fui a la universidad, terminé mi carrera, he trabajado toda la vida en el mundo profesional, he tenido que leer muchos contratos, he tenido que aprender, igual uno se siente en desventaja, siempre. Porque hay una dimensión paralela a las personas comunes y corrientes que es la legal. Igual que con los médicos también podría pasar. O sea, para mí ese símil como que es como súper evidente. Y cuando me sorprendió harto la encuesta que comentó Alex, pero la entiendo desde la mirada, de nuevo, del consumidor común y corriente, que para nosotros, desde el consumidor común y corriente, cuando tú le metís tecnología, la verdad es que la eficiencia en cualquier dimensión que podía encontrar es mínimo 60%. O sea, hay una oportunidad gigante, gigante, o sea, en estandarización, en calidad, en fidelidad de los datos, en poder hacer cosas colaborativas, que hace que las soluciones se transformen en infinitamente más eficientes. Y ahí esto lo quiero ya abiertamente como llevar a un caso aplicado, que es el de nosotros, el de Total Abogado, donde nosotros en el fondo lo que hacemos, o por qué nacemos, es porque nacemos con un propósito súper declarado, que es finalmente democratizar el acceso a los servicios legales cotidianos de las personas y de las pymes, que lo tenemos como en whole, pero ahí también tenemos una nueva vertical que vamos a desarrollar, haciéndole su vida más fácil. Porque nosotros nos topamos con problemas legales sin tener que hacer nada especial para ello. Un contrato de arriendo, un contrato de trabajo, no sé, una posesión efectiva porque se murió alguien de mi familia y tengo que legalmente hacer un trámite para ser dueño de esos bienes. No tengo idea si tengo algún tema de familia, si me separé, tengo que ver el tema del régimen de visitas, tengo que hacer el divorcio, tengo que ver el tema de la pensión de alimentos. O sea, son temas en los que yo me topo en mi vida cotidiana, no tengo que hacer nada especial para toparme con esos temas. Y en general, en la industria, nosotros, insisto, los que hemos tenido como la suerte de tener un poco más de acceso a la educación, eventualmente siempre conocemos a alguien a quien llamar. Si no somos abogados, nuestro hermano puede ser abogado, nuestro cuñado, el vecino, el abogado de la oficina, con el que sí tenemos acceso, tenemos llegada, hablamos con él. Pero eso es una realidad de un segmento súper chiquitito. O sea, nosotros calculamos que alrededor del 85% de la población, no solamente en Chile, sino que en general en Latinoamérica, no tiene acceso a un abogado de confianza como a un llamado de distancia. O sea, no está a un llamado de un abogado conocido. Y esta industria es una industria que primero, como ya les he comentado, tiene una alta simetría de información para los que no somos abogados, una oferta bien atomizada y estratificada, porque por un lado tenéis como los grandes estudios de abogados que están para grandes problemas y para grandes presupuestos. Por otro lado, la parte más baja de la pirámide socioeconómica tenéis las corporaciones, pero que son para un determinado segmento, que es el que no puede pagar un servicio, que está bien. Y al medio, quedamos los ciudadanos comunes y corrientes, con muchos problemas cotidianos que resolver y frente a los cuales siempre nos sentimos en desventaja. Entonces, nos gustaría siempre poder tener la posibilidad de preguntarle a alguien que sepa en verdad. Y además tenemos un tema asociado que siempre está este servicio asociado a un precio muy, muy alto. Y para nosotros no siempre muy claro, porque como generalmente está asociado a un cobro por hora, pucha, uno no sabe si el trámite te va a costar 5 horas, 10 horas, 500 lucas o 5 millones. 500 lucas a lo mejor lo puedo pagar, 5 millones no lo puedo pagar. No necesariamente. Entonces, y no tenemos, por supuesto, ninguna posibilidad de hacer un control de calidad sobre el proceso, ni siquiera la visibilidad del proceso. Para nosotros tenemos que confiar en lo que nos dice el abogado. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Hicimos una plataforma tecnológica que nos permite, a través de la automatización y del manejo masivo de datos, generar en el fondo la posibilidad de hacer mucho más eficiente la prestación de estos servicios, porque son servicios de complejidad legal media-baja. O sea, ahí les vamos a traer un ejemplo, pero hacer un divorcio mutuo acuerdo, dicho por los mismos abogados que trabajan con nosotros, es súper fácil. O sea, para hacerlo mal lo tenéis que hacer
prácticamente intencional. Pero igual si tú no eres abogado, necesitas un abogado. Y si eres abogado, igual necesitas un abogado distinto a ti que te represente. No te puedes autorrepresentar. Entonces, al final, necesitáis hacer un proceso estándar de complejidad legal media-baja, de demanda masiva, que si tú logras meter todo eso en una juguera, dentro de una plataforma, tú decís, chuta, aquí puede haber algo, y podéis manejar en tiempo real un proceso al que le podéis dar visibilidad al cliente, y podéis manejar desde modelo de negocio un dashboard que te permita garantizar calidad, porque al final tu solución tiene que llevar calidad de la mano, porque si no, no sirve de nada. Y eso nos permite a nosotros llegar con una propuesta de valor que es mucho más eficiente en precio y en tiempo, y nos permite además cobrar un precio fijo, ¿no? Yo no cobro por hora, yo cobro por servicio. Y aquí lo que les contaba, el ejemplo del caso de divorcio, de mutuo acuerdo. Más o menos, en el gráfico de abajo, es como un proceso normal donde yo necesito identificar las partes, la información, el certificado de matrimonio, la cantidad de hijos que tienen, el tipo de régimen de sociedad conyugal que se casaron, la edad de los hijos, y finalmente generar una demanda de divorcio. Ahora, el proceso de generación de demanda de divorcio es un proceso de complejidad legal media-baja, es simple. No es hipercomplejo. Yo necesito, no tiene un árbol de decisión infinito, es finito. Yo le puedo meter automatización a eso, porque además hoy día, que ya varios lo han dicho, y además me imagino que ustedes ya lo conocen, pero hoy día leer documentos estándares como certificados de matrimonio y de nacimiento y todo eso a través de un robot es súper fácil. O sea, no necesita que alguien lo lea. Ni siquiera necesita que alguien lo vaya a buscar. El robot lo puede ir a buscar al registro civil y lo saca. Entonces, si nosotros hacemos todo eso y nos saltamos todos estos pasos en los que tienen que intervenir personas, muchas veces el abogado del cliente y otras veces solamente el abogado, y se lo pasáis a una máquina, así que ese proceso que más o menos se te puede demorar como 25 horas, se demora menos de un minuto. Y en el último minuto le metí un abogado que te hace una revisión general. Porque el abogado sobre este servicio, que es el DESDE, tiene un valor agregado que dar, incluso aunque sea un servicio sencillo. Porque yo no puedo mandar hoy día a una audiencia a un robot. Y no puedo mandar una carpeta de que me devuelvan el divorcio. Aunque debería, pero no puedo. Y en algún momento esperamos que las cosas evolucionen para allá porque esperamos que ese tipo de trámites sencillos no tienen que gastar esos recursos y podamos dedicar los recursos a trámites que son mucho menos sencillos y que sí necesitamos resolver. Entonces, convertirnos en una sociedad más eficiente. Y eso básicamente es lo que nosotros hicimos y eso nos permitió a nosotros aumentar la eficiencia y la productividad de nuestros propios abogados. Ahí sale por 5, pero en realidad ya vamos en por 7. Donde en ese gráfico ustedes pueden ver en la línea azul la cantidad de abogados que nosotros teníamos para tramitar una cierta cantidad de casos masivos. Al mismo tiempo, el stock de casos masivos que nosotros tenemos para tramitar y al meterle todo este tipo de automatizaciones y ni siquiera, para ser 100% honesto, todavía le hemos empezado a meter demasiada evolución en inteligencia artificial generativa, pero sí le hemos metido todas estas cosas que me ha hablado, le hemos metido automatización, calidad, estandarización, todas esas cosas que ya han hecho que la eficiencia suba cualquier cantidad. Entonces, un abogado nuestro antes, no sé, pues tramitaba 30 casos al mismo tiempo, hoy día está tramitando más de 200, 220 casos, y todo esto asociado a la calidad, porque lo que yo decía antes, o sea, de nada sirve esta solución si la calidad es mal. Si esta solución además me junta calidad, entonces efectivamente yo tengo algo. Y finalmente, como el mensaje que yo quiero transmitir, más allá de que quieran a total abogado, ojalá que lo quieran tal como nosotros lo queremos, pero es que hay una oportunidad gigante de tocar la sociedad y de tocarla en serio. Y de tocarla no solamente en ciertos servicios, no solamente en ciertos procesos, no solamente en las transacciones corporativas, sino que tocarla en la cotidianidad de nuestra vida y que eso toca a la inmensa mayoría de la población. O sea, es un ejercicio aplicado diario, real, de lo que nosotros podemos hacer a través de meterle tecnología a procesos como esto, con los que nosotros tenemos que lidiar en nuestra vida diaria. Pues nosotros creemos que la verdad nuestra visión, hoy día partimos con los servicios legales y estamos ahí y nos queda harto, y la verdad es que ha sido un desafío súper entusiasmante, súper entretenido, nos ha tenido varias veces en momentos complicados, pero de verdad nuestra visión tiene que ver con que a través de la tecnología tú puedes transformar muchas industrias
y en el fondo dar servicios de calidad de manera accesible a toda la población, y eso contribuye a construir finalmente una mejor sociedad y no sé, y un lugar más feliz. Eso. Ojalá que lo manden un robot a un juicio, porque digamos todos menos perdidos, pero puede ser, puede ser. Oye, pero súper interesante. Yo creo también, concuerdo que el tema del acceso a la justicia con tecnología es la única forma de solucionarla de manera eficiente, rápida y donde hay una gran cantidad de la población que efectivamente no tiene acceso a recursos eh, legales. Y eso es un derecho humano y es más o menos grave, pero ahí vamos a hablar sobre eso. Por último, Francisco, de Client Co., por favor, adelante. Porque soy más tradicional y lo van a poder ver en la presentación. Mi presentación es bastante menos, no fue hecha con IA, a lo mejor debería haberlo hecho, pero eso refleja también un poco la cultura de la cual yo vengo. Yo trabajo en una oficina de abogados tradicional, se llama Clyde & Co., es una oficina inglesa. Estamos en Chile y quisimos subirnos al carro de la inteligencia artificial y quisimos contratar un desarrollo de inteligencia artificial. Y les quiero contar un poco cómo fue contratar ese desarrollo, cuáles fueron los desafíos que tuvimos, de qué se trataba, y contarles un poquito cómo es el camino del samurái, pero desde el otro lado, no desde el lado de la tecnología, sino del lado de lo convencional y tratando de sumergirse en la tecnología. De hecho, ni siquiera sé pasar de slide. Ahí, muchas gracias. Entonces, ahí sí. Entonces, exacto, tradicionalísimo. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos un cliente, una aerolínea, que quería trabajar con nosotros, quería que lo ayudáramos a procesar los reclamos de aerolíneas de cuando un pasajero tenía un problema con su vuelo y los demandaba. Por supuesto, esto es un proceso de trámites masivo, o sea, es algo que ocurre de forma recurrente. Las cifras están en el CERNAC, y pueden ir a ver cuántos son. De esos se judicializan un cierto porcentaje, que también lo pueden ver en las páginas públicas, y ellos querían que los ayudáramos a procesar esos reclamos. Nosotros somos una oficina con un modelo corporativo, una oficina tradicional que no somos como Total, somos más bien enfocados en atender empresas, no atender consumidores finales. Entonces estábamos un poco complicados con tomar este encargo. Era una aerolínea que teníamos muchas ganas de trabajar con ellos, pero nuestra estructura de negocio y nuestro modelo no hacía que fuera tan rentable. Por ahí hablaron del modelo de trabajar por hora. Nosotros trabajamos principalmente por hora, y por lo tanto era un desafío de cómo poder hacer que tomáramos este ticket y al mismo tiempo que fuera rentable para nosotros. Por lo tanto, había una oportunidad de negocio, pero había un riesgo que teníamos que administrar. Bueno, esto lo presentamos en el directorio de la oficina y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estaban los escépticos. Votemos el encargo, esto no es para una oficina como nosotros, esto es para una oficina que tiene otra estructura de negocio, otro modelo, no podemos tomarlo. Ellos querían trabajar con nosotros queríamos trabajar con ellos, pero teníamos una diferencia de modelo de negocio y de mecanismo de trabajo que hacía que no pudiéramos trabajar juntos. Íbamos a perder ambas partes. Estaban también los fieles, los que creían en, oye, echémosle para adelante, en el camino se arregla la carga, tomemos el encargo, demos lo que llamamos ahí ese salto de fe, y veamos cómo lo hacemos funcionar. Los que creían en eso ya decían, apostemos a la pérdida o tiremos una tarifa alta y con eso nos apalancamos en caso de que no logremos las eficiencias que esperamos. Win-lose, una partida a perder. O cobrábamos caro o cobrábamos barato. Y ha salido hartas veces la idea de cambiar el mindset. Yo lo puse ahí en la slide, cambiar el paradigma. De nuevo, a lo mejor debería haberle metido un poquito más de canvas o de algo más choro. Pero cambiar el paradigma. Busquemos la forma de optimizar el proceso, una alternativa que nos permitiera tomar el encargo, que evitara el riesgo de que los costos se nos dispararan o que nos tiráramos con una tarifa que nos hiciera poco competitivo, y que al mismo tiempo el cliente tuviera el servicio que ellos esperaban. Un escenario de win-win. ¿Cuál fue la solución? Decidimos utilizar inteligencia artificial. De nuevo, fuimos al revés como yo les decía, al revés del camino del samurái. Nos fuimos de
partir con la tecnología, fuimos de lo convencional a aproximarnos a la tecnología. Tuvimos algunas ventajas en este encargo. Primero, la naturaleza del encargo. Era un encargo con alto nivel de estandarización. Los reclamos de los pasajeros se refieren, yo creo que probablemente si vemos acá con la audiencia que hay acá, vamos a tener un caso de cada uno de estos. Retraso del vuelo, cancelación del vuelo, pérdida de maleta. O sea, y los periféricos. Pero cuando estamos en esos tres, los casos se parecen bastante. Oye, llegué a Carril Sur y mi vuelo no salió por niebla. Estaba en Antofagasta y estaba sobrevendido porque venían volviendo los mineros. Compré un pasaje a Coyhaique y en Balmaceda me rompieron la maleta. Son bastante estándar. Segundo, tampoco fuimos tan ingeniosos. La oficina de Clyde en Madrid ya hacía esto y ellos tenían un software. Y por lo tanto nos dijeron, oye, chilenicen el software. Tercero, el desarrollador que había preparado el software para la oficina de Madrid estaba muy de la mano con nosotros y estaba dispuesto a trabajar de cerca. De hecho, una cosa que a lo mejor podríamos comentar es cuál es la capacidad instalada que hay en Chile para hacer desarrollos como el que tomamos nosotros. Nosotros elegimos utilizar la misma empresa que había hecho el desarrollo en España. Y ellos se portaron muy bien, trabajaron muy de cerca con nosotros. Y cuarto, lo que yo llamé el shock de culturas empresariales. Los dos grupos, el grupo de nosotros como firma y el grupo del cliente, queríamos utilizar inteligencia artificial. No teníamos idea en qué consistía, pero sabíamos que no sabíamos lo que queríamos, pero sabíamos que teníamos que querer. ¿Cómo lo puedo pasar de slide? Eso. Bueno, como esto es industria aeronáutica, lo pusimos en 3 fases. Rodaje, despegue y aterrizaje. Hasta ahí llegó mi ingenio. Fase de rodaje. ¿Cómo nos preparamos? A lo mejor varios de ustedes están en esta misma disyuntiva. Primero, la venta interna. Lograr venderle el producto al directorio, al gerente general, al gerente de finanzas, al mal logrado gerente de innovación, que ya hablaron de él. Convencer a los decision makers de que esto es una buena oportunidad. En particular, a mí y a un socio de la oficina nos tocó convencer al directorio y con números, con data mata guata. Hicimos planilleo, y le corrimos números y logramos convencerlos de que con esto íbamos a lograr un ahorro. Segundo, les dije, el desarrollador estuvo muy involucrado. Tuvimos rondas de mejora antes del go live del producto. También hablaron de certeza, no quisimos salir al producto con un producto chafa, entonces le dimos hartas vueltas hasta lograr tener un desarrollo. Y tercero, preparamos al equipo interno. Los involucramos a todos los que iban a participar con el software, a todos los que iban a tener que trabajar e interactuar con el mono, de que se familiarizaran con él y tuvieran cercanía con él. Entonces, llegamos a un punto en el cual el software iba a ir adelante con un desarrollador involucrado, con gente que lo iba a operar de forma involucrada y con un grupo de managers que estaba convencido de que esto iba a resultar. Logramos el despegue. Logramos sacar el software. Creo que para efectos de la presentación, a ustedes lo que menos les interesa es lo que hace el software, porque lo que les quiero transmitir es cómo fue este camino del samurái y cuáles fueron los desafíos que fuimos enfrentando. ¿Qué hace nuestro software? Básicamente utiliza inteligencia artificial discriminativa, discrimina los claims, los segrega, los genera cierta reportería, identifica elementos para procesar los claims y nos da el producto depurado. Segundo, tiene una parte de inteligencia artificial generativa en el cual a partir de plantillas predefinidas nos genera documentos que, creo que le puse ahí, genera borradores de calidad similar a la que produciría un practicante. O sea, es un producto con el que se puede trabajar y con el que ya estamos varios pasos adelante. Y tercero, luego de que el proceso siga avanzando, de que el claim siga avanzando y sale el autos en relación, sale la resolución de que se proveen los documentos con citación, nos va alertando de dónde está y va generando reportería para el cliente. De nuevo, cliente interno y cliente externo. Al cliente interno tuvimos que convencerlo de pagar el desarrollo, de incurrir en estos costos, y al cliente externo le generamos reportería, le generamos trazabilidad, y eso encuentran que le agrega mucho valor, porque permiten saber dónde está cada cosa. Y aterrizaje, ¿a dónde nos está llevando esto? Primero, nos está llevando a ahorros y eficiencias importantes. Desde que empezamos con el desarrollo a la fecha, hemos logrado acortar el tiempo de procesamiento de claim que tendría un claim bajo un procedimiento
en el cual lo lleva un abogado de punta a cabo, apoyado con procuradores, practicantes, etcétera, en un 40%. Escuché por ahí, Macarena, que podemos apuntar hasta el 60%. Me da esperanza eso porque yo ahí puse ahí, aún nos queda espacio para mejorar los procesos, aparentemente me queda un 20%. Bien. Segundo, da trazabilidad, da reportería. Esto es bien importante porque si ustedes en sus instituciones, en sus empresas, en sus compañías, en sus estudios, apuestan por esto, les va a tocar venderlo y les va a tocar decirle a sus managers, oye, vamos adelante, esto va a generar ahorro, va a generar eficiencia. Bueno, les van a cobrar esa palabra. A nosotros al menos nos está dando esa reportería que permite justificar que la inversión estuvo bien hecha. Y tercero, es una solución y no una panacea. Primero quise utilizar la palabra panacea porque me parece muy bonita. Y segundo, porque también refleja un poco qué es y qué no es. Este software nos está ayudando a procesar estos claims. No es la solución a todos los problemas. Está dando vuelta por ahí la foto del edificio que dice, hey, ChatGPT, build this for me. Efectivamente, el ChatGPT no va a las audiencias, o sea, nuestro software no va a las audiencias, no logra los avenimientos con las contrapartes, tampoco repara las maletas, pero sí nos permite a nosotros procesar claims de forma masiva, en tiempo rápido y con ahorro para nosotros internamente y traspasarle ese ahorro a nuestro cliente. Por último, ¿cuáles son las lecciones que aprendimos nosotros? Y que se las comparto por si es que ustedes deciden empujar algún desarrollo de este tipo en sus empresas, en sus instituciones o en sus oficinas. Primero, estar abierto a soluciones de IA que permitan cambiar paradigmas y resolver problemas de negocios, no, de los clientes. Enfoquen la solución en el cliente, ya sea el cliente interno o externo, pero tratar de enfocarla en el cliente. No tratar de generar soluciones por subirse al carro de tener IA, sino que vayan enfocadas a resolver problemas concretos, que sean una solución. Segundo, preparar el desarrollo involucrando a los participantes. Yo soy millennial, yo me creía joven, pero cuando empezamos con el desarrollo me di cuenta de que los practicantes, los procuradores, eran sustancialmente más chicos que yo. Y yo dije, bueno, estos cabros me van a dar cancha, tiro y lado en cuanto a tecnología. La verdad es que no. La verdad es que no. Ese mito de que los centennials son tan caperuzos con la tecnología no es tan cierto. Saben hacer swipe para la izquierda y la derecha. No sé por qué aplicación habrán aprendido eso, pero no son tan capos. Y en nuestro software lo ocupan gente de todas las edades. O sea, de todos los grupos, todos ocupan el software y no hay uno que sea mejor que el otro. Al final, cuando hay un problema de verdad, volvemos todos al desarrollador y le decimos, oye, él se llama Antonio, oye Antonio, tenemos un problema con esto, ¿qué hago? O sea, no, eso de que esta es una solución para cierto grupo etario, no es tan cierto. Tercero, utilizar la herramienta. Nosotros pagamos por el desarrollo, pagamos caro. Hay que usarlo. Lo que no puede pasar es dejarlo en el baúl ahí como una herramienta y seguir usando las plantillas en Word y llenándolas a mano. Hay que utilizarla, hay que darle dos rodajes y hay que hacer la curva de aprendizaje. Toma tiempo, pero después de un rato les prometo que se ven los frutos. Por lo menos esa fue nuestra experiencia. Y por último, les reitero, medir los resultados. Va a haber que pagar plata, va a haber que invertir en el desarrollo, les va a costar costo político dentro de sus instituciones empujarlo. Bueno, saquen después los datos diciendo, oye, esto generó un ahorro, generó 1200 HH de eficiencia. Eso es lo que cuesta X personas en tanto tiempo y por el desarrollo pagamos tanta plata. Generamos un ahorro. Bueno, hagan bien el planillo al principio para que lo genere y no sea que pagaron un desarrollo y se fueron por lo bailado. Pero por lo menos nuestras lecciones del caso son esas. Estar abierto a soluciones, enfocarse en el cliente, en el producto. Segundo, prepararlo, jugársela por él. Tercero, utilizarlo, darle rodaje. Y por último, medir. Muchas gracias. Muy bien. Hay herramientas de inteligencia artificial que hacen presentaciones gama. No, ahora bien, está bien, está bien, está bien. No, está bien. Y lo otro es muy interesante el tema de la experiencia de un estudio jurídico tradicional,
con respecto a la tecnología. Y yo creo, y ahí empezamos para reflexionar, estamos bien como en pasar los tiempos, pero para generar algún tipo de discusión. em, yo creo y soy convencido que el tema de la adopción de tecnología en el mundo legal no es por falta de tecnología, sino que es un tema cultural. Y un tema cultural que los abogados somos personas bien tradicionales, bien cuadrados, y nos cuesta como adverso al riesgo, y todo lo que tiene que ver con tecnología como nos resulta difícil, no resulta fácil. Y ahí me gustaría saber cómo, desde un punto de vista del estudio tradicional, cómo lo abordaron los temas de cambio culturales, porque también hay, nuevamente en esta metodología de cobro de horas que tienen los estudios tradicionales, de cómo, bueno, cobro mis servicios legales, cuando antes me demoraba 5 horas y lo cobraba, no sé, a 5 UF, ganaba 25 UF por hacer algo, y hoy en día me demoro quizás 20 minutos. Entonces no voy a poder cobrar 20 minutos UF la hora. Entonces, me interesaría cómo abordaron eso, qué es lo que piensas, qué es lo que viene en la tecnología, etcétera. Esteban, fue uno de los mayores desafíos de decir cuál es el número correcto que haga sentido para el cliente y que hiciera sentido para nosotros. Eh, Nosotros lo que hicimos fue hacer simulaciones y preparar bien el desarrollo. Tratar de levantar datos de en el caso concreto nuestro, cuántos claims íbamos a procesar, cuánto nos iba a costar esto, cuánto es la rentabilidad que esperábamos recibir, cuánto iba a costar el desarrollo, en qué tiempo, el flujo de caja. Tratar de ser honesto con los números, poner escenarios realistas, tratar de hacernos de la mayor cantidad de antecedentes para poder generar ese valor y en base a eso hacer una propuesta que apuntara a esos números. Hubo números en los que nos equivocamos. En concreto, súper franco, nosotros esperábamos que iba a haber más claims de cortes de apelación. Pero hay menos. La gente aparentemente no reclama a la corte cuando pierde sus maletas. Pero en otros temas ganamos. Hubo más claims de un cierto tipo que tienen una cierta caracterización. Pero en general no fallamos tanto, no fallamos tanto. Nos demoramos en preparar ese planillo, nos demoramos meses en preparar ese planillo. Y el cliente también fue de la mano con eso y lo involucramos. Le dijimos, oye, estos son nuestros números, estos son los números que tú me diste, estos son mis números, esto es donde queremos llegar, te funciona y un par toma y dame y logramos llegar a una solución. Oye, con respecto, no sé, No, que mi pregunta era, pero antes de que ustedes ocuparan esa tecnología para manejar los reclamos de línea aérea, ¿ustedes trabajaban con ellos manejando los reclamos? No manejamos. ¿Ellos cómo lo manejaban? Lo manejaban de otra forma. Con otras Lo manejaban de otra forma. Pero nosotros teníamos la data de cuánto costaba para nosotros llevarlo porque llevábamos los claims de otra compañía de retail, no de líneas aéreas, pero de otra industria. Pero no con tecnología. No con tecnología. Entonces, este era un desafío porque era un volumen importante, era un volumen significativo que si lo hacíamos con HH tradicional, no daba. Íbamos a tener que tener un ejército de gente con tarifa de oficina tradicional, no hacía sentido ni para nosotros ni para el cliente. quebrada la aerolínea con la tarifa tradicional. Oye, Rodrigo, y sobre esto mismo, porque aquí, y vamos a pasarle un poquito de marketing al diplomado, claramente, yo esto lo he conversado en la asociación, me he juntado con hartas escuelas de derecho, y yo creo que hay un problema de formación del abogado. El abogado todavía se sigue formando como se formaba hace 20, 30, 50 años, y eso es preocupante. Y ahí hay habilidades y herramientas que nosotros no tenemos. Me imagino que hacer un caso de negocio, a nosotros no nos enseñan a hacer caso de negocio, ni contabilidad, para qué decir herramientas tecnológicas, y eso es grave. Me imagino que uno de los costos o de las grandes dificultades es, bueno, cómo los abogados entienden la data, cómo manejan una planilla Excel, que son cosas básicas, para un ingeniero, por ejemplo, pero para los abogados es un dolor de cabeza. Y ahí, Rodrigo, bueno, ¿cuál ha sido ahí tú también tu evolutivo desde el momento en que, claro, tú eres un abogado que estudió además, como estudiamos con derecho romano, etcétera, y cómo fue Qué entretenido. cómo fue ese aprendizaje y cuáles fueron las dificultades y los desafíos de empezar a entender un lenguaje distinto? Buenísimo. Primero voy a hablar de lo que perdí en este proceso. Pelo y tengo cana. Antes no las tenía.
¿ok? Y ahí un tema también de disposición, también hay un tema de definición, qué es lo que querías hacer tú en tu futuro. También aquí para los estudiantes un buen consejo que me gustaría darles. Hoy día, insisto, los abogados tenemos que desarrollar habilidades nuevas que no teníamos programado, no teníamos pensado que las teníamos que adquirir. Los negocios van cambiando. En mi rol, si quiero dirigir una empresa, quería fundar una empresa, tenía que entender de impuestos, tenía que empezar a aprender de contabilidad, de marketing comercial antes que llegara nuestro gerente comercial. Yo hacía las veces gerente comercial, hacía de todo. Esto era como Farca en su minuto cuando tocaba como 5 teclados. Ese era mi rol más o menos al principio. Entonces, es un tema también de disposición de aprender y de cierta forma ir tomando otro protagonismo. El abogado, insisto, el abogado de hoy día tiene que ser más íntegro, no basta con perfeccionarse en lo técnico legal en sí, sino que también tiene que tener la habilidad de entender a estos nuevos clientes. Clientes que, por cierto, también son muy distintos. Hay clientes jóvenes, hoy día si tenéis clientes startup o empresas que van creciendo, la forma de llevarlo es muy distinta. Por lo tanto, la evolución es salir de lo tradicional también un poco desde el trato que lleváis con tu cliente, entender su mismo lenguaje, y eso es parte de la disposición y el consejo que le doy a los abogados nuevos en formación para que empiecen a buscar herramientas paralelas de formación. Yo también entiendo que las mallas también tienen que ir evolucionando desde el punto de vista formativo, derecho romano, expresión escrita, expresión oral. Yo me acuerdo, tomé un minor en literatura, que no sé si me sirve mucho hoy día, pero la idea es empezar a tomar estas como ramos paralelos también relacionados con tecnología que nos permitan moderar y que nuestro mindset en sí se pueda pulir un poco más. Sí, concuerdo plenamente y creo que ahí y bueno, yo cuando estuvimos viendo este programa, Carlota, súper interesante que se empiezan a mezclar la facultad de ingeniería con la facultad de derecho para entender, en definitiva, como formas de pensar distinto y que la interdisciplina sea algo, una realidad. Hey, Alex, como tu representante de las Big Tech, em, y siempre muy interesante, claro, usted, Microsoft, em, todos crecimos con Microsoft por Windows. Uno veía que Microsoft estaba como perdiendo una batalla en el último tiempo y saltó con este tema de Copilot y se han ido valorizando incluso más desde el punto de vista de la capitalización bursátil, y eso es súper interesante ahí como también se ha transformado, pero quería saber cuál tú crees que son las tendencias tecnológicas que tendrán un mayor impacto en el derecho en los próximos años. ¿Dónde está el enfoque? ¿Dónde está el crecimiento? Si tú decías ahí, me impresionó, más de 2000 abogados, o sea, debe ser un estudio más grande uno de los estudios más grandes del mundo. Eh, entonces, ¿cómo ahí tú ves la práctica, cómo ves lo que se ha ido desarrollando? ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué les cuesta tanto también a las gerencias legales en Chile adoptar tecnología? Yo converso harto con socios, ¿cómo se llama? Con gerentes legales. Yo participo en Estado Diario, que es un medio de comunicación legal, y cuando converso con ellos, todos dicen, sí, la tecnología, sí, quiero adoptar tecnología, pero en el momento de adoptarla, algo pasa que no compran, no se traccionan. Es cierto, o sea, de hecho, a mí me ha tocado ir a hacer varias charlas en estudios jurídicos y en el fondo, por así decirlo, ir a vender Copilot y vender los servicios. Y hay interés, o sea, se manifiesta mucho interés, pero finalmente no se concreta la operación. Yo creo que hay un tema cultural de fondo que tiene que ver en el fondo, del punto de vista de la certeza jurídica que nosotros como abogados siempre queremos otorgar. Y yo creo que hay un tema de confianza y de soltar, de lograr soltar y entender que efectivamente la solución tecnológica va a llegar a un nivel, o sea, llega a un nivel de certeza, llega a un nivel em, de eficiencia que te permite eh, eliminar de verdad una parte de la etapa del proceso, digamos, y no tener o sea, y confiar en que esa etapa del proceso está bien hecha y tú puedes a partir de esa etapa que la tecnología te dio, hacer el análisis y llegar a una decisión y tomar una resolución. Yo creo que hay todavía una falta de creencia en que efectivamente la tecnología es infalible o tiene el grado de infalibilidad que el abogado necesita por una parte. Y por otra, yo veo que
no hay claridad todavía en todas las ventajas en las distintas etapas de los procesos que como abogados hacemos, porque yo creo que falta un poco lo que tú estabas explicando, que es este análisis bien concreto, específico de casos concretos sobre el costo versus el beneficio que la incorporación de tecnología tiene. Yo creo que todavía hay análisis muy genéricos, digamos. Pero falta un poco la experiencia que tú contaste de la línea aérea, que en el fondo esa solución también podría implementarse en el fondo de seguimiento de casos del CERNAC, no solamente en líneas aéreas, o sea, esa inversión que se hizo, que un estudio jurídico debiera poder hacer, un estudio jurídico grande, le puede servir para clientes del retail, para clientes de una línea aérea, para cualquier tipo de cliente, porque en el fondo es un seguimiento de casos en sede administrativa y después en sede judicial, pero la tipificación de los casos puede cambiar si son una línea aérea o el día de mañana es un retail, pero hacer la inversión, entender cómo funciona y después revenderlo a los clientes es como, yo creo que todavía no hay esa voluntad, no hay esa confianza, em, o no está la maduración, y no es un tema solamente de Chile, o sea, es un tema que uno ve y que lo escucha con otros colegas en Estados Unidos, en Europa, en donde todavía yo creo no está la confianza 100%. Hay que pensar que la regulación, o sea, estamos recién entrando a la regulación de la inteligencia artificial, están saliendo recién normas de regulación de temas de ciberseguridad, o sea, yo creo que estamos como avanzando probablemente de acuerdo a cómo están avanzando también las regulaciones en el mundo. Entonces yo creo que es un tema de tiempo. Va a pasar, pero es un tema, quizá hoy día es mucho más fácil ver en los casos de venta la utilización de inteligencia artificial generativa, el tema de definir los targets, definir los clientes. El resultado es mucho más nítido, mucho más rápido. Quizás en el área legal todavía falta un poquito más de rodaje. Sí, yo creo que sí, y es interesante, pero porque también yo creo que el tema de inteligencia artificial es un tema que todavía está tiene poco rodaje. Pensemos que el chat GPT es de noviembre del 2021, ¿no? O sea, hace muy poco tiempo, y ha crecido así como exponencialmente. Entonces, entender un caso de negocio por un estudio, pero de todas formas creo que las herramientas digitales han sido poco adoptadas en general por los estudios. Yo me acuerdo que me tocó un caso, como para verificarlo, de una herramienta tecnológica, un SaaS internacional que me tocó implementar en una empresa que trabajaba, y fue un abogado y me decía, ¿cómo revisan los contratos? Esto era un contrato. Me dijo, tengo el método de la regla. Y yo, ¿cuál es el método de la regla? No, imprimo la versión que yo le envié. La verdad es que los abogados siempre la versión que yo envío tiene que ser la última versión. Envío la versión que me hacen firmar, que me trae el área de compra, y pongo una regla por el medio y voy viendo las palabras. Ingenioso tipo, abogado, y yo ahí empecé como a pegar cabezazo porque decía la cantidad de tiempo que está perdiendo y además no sabe que hay un comparador de Word que hace esto de forma automática. Entonces, em, como graficar que, nuevamente, ahí no había inteligencia artificial, no había nada, había una herramienta tecnológica que efectivamente estaba disponible y que la podían usar, y ahí también concuerdo de que el tema cultural es muy importante, y el peor saboteador interno es tu saboteur interno cuando tú puedes tener una herramienta digital y nadie la usa. Eh, y ahí conectando algo, Macarena, que me pareció súper bonito de una nueva abogada que dijo algo que, bueno, nosotros queremos el tema del acceso a la justicia. ¿Y por qué no abogado? Porque los abogados nosotros cuando estudiamos justicia, o sea, estudiamos algo que es humano, que es trascendental en la vida de las personas, muchas veces lo perdemos cuando nos vamos a grandes estudios jurídicos. No. No, lo perdemos porque lo perdemos cuando no entendemos de que finalmente nosotros hay un impacto en el ciudadano de a pie. Y eso es súper impactante. Y sobre todo entendiendo que mucha gente está fuera de tener acceso a un buen abogado. Y eso es preocupante. Y ahí em, quiero que Magdalena, que no hable un poco del propósito, sobre todo tú entiendo que soy en ingeniera y que tienes eso muy arriesgado en la empresa. ¿Cómo crees tú que la tecnología puede impactar en eso? ¿Dónde está ahí? Si hay una solución en eso, si hay una herramienta, o sea, si estas herramientas digitales van a tener un impacto significativo, y donde también incluso hay un mercado gigante. Sí, no, yo creo que la oportunidad es gigante y el nivel de impacto que podéis tener también es gigante. O sea, si Alex decía, yo voy a hablar con gente que trabaja
en empresas grandes o en estudios de abogados grandes. O sea, es como el top del top del top de la educación. O sea, como que más arriba de eso no podemos estar más educados. ¿Cachai? O sea, como que ya accedimos a todos los niveles de educación que existían y así todo miramos con cierta desconfianza, no sabemos mucho. Cuando tú llevas eso hacia más abajo a la población, al segmento más masivo, a las personas comunes y corrientes, la brecha es, pero exponencial. Entonces uno dice, pucha, con un poquito de tecnología que le podáis meter, ya ha sido una diferencia, pero entre la noche y el día, porque estáis abriéndole algo a alguien que no lo tiene. O sea, no es que no confíe, es que no lo ve, es que no existe, es que no se lo ofrecen, es que no es una alternativa. Em, y tienen que irse por alternativas que no necesariamente todas las personas que lo ofrecen en un modelo distinto al de nosotros lo ofrecen y son malas personas, lo hacen mal y no son capacitados. Pero en el fondo te dejan ese lugar que yo ponía en la presentación, que es como un lugar donde no tenéis ninguna visibilidad, no tenéis ningún control y tenéis una simetría de información total. Total, 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 total. Entonces, al final es demasiado como a la suerte de la olla. Y hoy día, lo que yo siempre digo que el segmento es difícil, o por lo menos para nosotros, nuestra experiencia ha sido súper difícil trabajar para ese segmento, porque es un segmento em, que no está acostumbrado a encontrar soluciones como de este tipo. Entonces, si desconfían las personas que han tenido un nivel de educación súper alto, estas personas que no han tenido esa suerte desconfían mucho más. Y además, muchas de ellas llegan con una mala experiencia a cuesta. Entonces, chuta, ¿por qué voy a confiar de nuevo? Pero la posibilidad que tenéis de impactar eso, y además este segmento es un segmento que siempre crece, porque cuando estamos como en épocas de vacas gordas, los de abajo suben, y cuando estamos en épocas de vaca un poco más flacas, los de arriba bajan. O sea, este es un segmento que crece, 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 y siempre crece. Entonces, eh, nosotros, y para nosotros está súper, súper, súper arraigado en nuestro ADN, el nivel de impacto que tú podéis tener con la puntita del iceberg que le metáis de tecnología para este tipo de servicio, para este segmento, es pero exponencial. O sea, nosotros creemos que... Oye, pasemos en ronda de preguntas por la hora para ir cerrando. Por favor, alguien, adelante. Perdón, y yo tenía varias preguntas de las cuales, bueno, la mitad ya fueron contestadas durante el transcurso del conservatorio, entonces me quedan solamente dos. La primera es para Alex respecto de lo que mencionabas de Copilot y de su uso posible a la hora de tramitar juicios o en general en la práctica forense legal en Chile, que es qué cortapisas o métodos podrían utilizarse para resolver la paradoja que mencionas de que para poder entrenar el algoritmo se necesita acceso a datos que pueden llegar a ser confidenciales, pero cómo hacer para que esos datos no surjan de manera ya sea accidental o maliciosa a la hora de que otra persona utilice el software, pensando en un caso, me parece que fue hace un par de años, de GitHub Copilot, que resultó que había un par de que se lograron sacar secretos, credenciales, etcétera, que eran privados utilizando la herramienta de Copilot. Esa es mi pregunta para ti. Y quizás saliéndome ligeramente de lo que es la línea de esta convención, una pregunta para Esteban y para Carlota respecto de futuros eventos, si es que han tenido en consideración la idea de tener una participación mayor de personas que no sean abogados. Estoy pensando específicamente en gente del área informática, ya que si se trata de el área de Derecho y Tecnología, probablemente la gente del área informática tenga bastante que decir al respecto de si lo han pensado o han tenido esa posibilidad en mente. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Copilot funciona en un ambiente cerrado y en un ambiente empresarial regido por los estándares contractuales que tiene Microsoft a nivel empresarial. O sea, me explico. Si tú
vas a usar Copilot, lo que va a hacer la herramienta es entrar a tus correos, a tus documentos, con las mismas restricciones, absolutamente cerrado, y con las mismas restricciones que ya existen adentro de todo ese ecosistema de correos, de documentos, de PowerPoint, de navegaciones y todo lo que tú has hecho, digamos. De hecho, esa es una de las diferencias que tiene el uso de Copilot, que aplica inteligencia artificial generativa, con OpenAI. Cuando tú entras al chat GPT de OpenAI, no es el mismo ambiente empresarial, es abierto. En cambio, en el caso de Copilot es un ambiente cerrado y todas las normas de protección de datos, de privacidad, de confidencialidad, que están en los términos y condiciones que se suscriben tanto como consumidor o como cliente empresarial, cuando tú entras a los servicios de Microsoft, rigen las mismas, digamos. Entonces nosotros, desde el punto de vista de Microsoft, tenemos la obligación de no usar los datos para otros fines que no sean los que para los cuales se contrató el servicio y todo ese tipo de estándares que siguen rigiendo. Por eso que, en el fondo, Copilot es una solución empresarial bastante segura desde el punto de vista de la pregunta que tú hiciste, digamos. Oye, la segunda pregunta, Nosotros tenemos por vocación la inteligencia colaborativa. Así que siempre son bienvenidas las ideas, las colaboraciones, la interdisciplina. Nosotros estamos permanentemente generando actividades de extensión, de generación de conocimiento para la comunidad. Es más, siempre les decimos, si ustedes tienen ideas, si ustedes tienen proyectos que quieran compartir, que quieran llevar a seminarios, a charlas, son siempre bienvenidos. Siempre hacemos la invitación a conversar y a poner temas nuevos sobre la mesa, propuestas nuevas, y siempre van a ser bienvenidos los ingenieros, los contadores, los auditores, los médicos, el que quiera en el fondo sumarse a este carro de empujar temas nuevos, temas nuevos. Así que bienvenidos siempre. yo lo único que sé es que los ingenieros, los desarrolladores también es un mundo con un lenguaje raro, sí, pero creo que son muy necesarios también esta interdisciplina entre desarrolladores, abogados, ingenieros, etcétera, porque ahí está el verdadero beneficio de todo. Mira, yo solo antes de comenzar te decir que hay algo que nosotros llevamos enseñando muchos años, que es el derecho tributario. Nosotros siempre decimos, un buen tributarista tiene que ser un poco abogado, un poco ingeniero, un poco contador. Estamos pensando cuál va a ser nuestro eslogan para, para un buen abogado dedicado a la tecnología. Pero allá hay otra pregunta. Por favor. Bueno, pues un gusto. Como se dan cuenta, no soy chilena, soy colombiana. Llevo un año acá en Chile y soy una abogada muy rara que estudió Python para entender el punto de partida de la tecnología y el derecho, porque el abogado es humanista y el de la tecnología y el ingeniero informático entienden binarios, sí, no, blanco, negro y se acabó. Y nosotros siempre somos depende. Entonces, digamos que ahorita empecé una maestría en tecnología, ciencia y sociedad, porque hay algo que me preocupa mucho y era cómo nosotros como abogados podemos humanizar esa tecnología y ponerla al servicio. En ese caso, Macarena, me has dejado totalmente sorprendida. Creo que de verdad Total Abogados no los conocía y estoy muy feliz de haber encontrado pues como un proyecto de esos donde está como el tema de humanización de la tecnología que se está hablando, de los principios de esa digitalización. Y en ese caso, porque me encanta esa idea de que la democratización de la tecnología tiene que empezar desde abajo. O sea, para mí y dentro de mi área de estudio es que esa humanización tecnológica del abogado tiene que partir, que tiene que ser para el cliente, como lo decía Francisco. Y la pregunta que quiero hacerles es que en el caso, pues digamos, de Alex, yo quiero saber qué está haciendo Microsoft para, digamos, que poder humanizar la tecnología en el sentido en que tú hablabas que los prompts, y yo te puedo asegurar que voy a hablar, y de hecho me pasa porque aparte de esto trabajo para Tidant y tengo que hablar mucho de Sofía, la inteligencia artificial, de Tirant, y resulta que voy a hablar de esto con abogados que no son de firmas muy grandes, sino que son personas que vienen y me dicen, oye, necesito que esa inteligencia me haga para mañana una demanda. Yo, no, no te la va a hacer. Entonces, no saben qué es un prompt, no saben cómo utilizar ese tipo de lenguaje. Tú decías, tienen que hacer un prompt bien para que los utilicen. No, es que no lo saben y nadie los está educando para eso. Y en efecto, en las carreras de derecho
no está este tipo de cosas, por eso yo, por ejemplo, los busqué por fuera. Entonces quisiera saber si ustedes tienen algún tipo de idea, de pronto, no sé, o sea, cómo están capacitando, digamos, de Microsoft a todo el mundo del derecho que no está, digamos, como metido en eso. Y por otro lado, quería preguntarle a Francisco, precisamente, em, es cierto eso que dices, que entre más jóvenes no es que seamos más o menos tecnológicos, porque en efecto yo misma me enfrento con que hay personas, o sea, de mayor edad que aman los ebooks, me piden un montón de ebooks de Tirant y yo, ok, maravilloso. Y los estudiantes de derecho, no, puro papel. Entonces es muy divertido eso, pero yo quiero saber cómo se enfrentaron ustedes desde eso mismo, o sea, cómo capacitar al equipo desde adentro para que no haya estas, o sea, como estas brechas entre arriba y abajo. Muchas gracias por la pregunta. Mira, respecto al tema de la humanización o quizás también del punto de vista de la responsabilidad social empresarial que tiene Microsoft, hay dos temas importantes. Respecto a la inteligencia artificial, hay un tema de sesgo súper importante. O sea, la inteligencia artificial es una herramienta que podría aumentar los sesgos que existen en el mundo físico de una manera impresionante en el mundo virtual por la potencia que tiene los algoritmos y la forma en que lo amplifica. Entonces, hay una serie de principios que postula Microsoft que tiene que ver con la forma en que se desarrollan estos productos a través de equipos que sean multidisciplinares de varios puntos de vista, etario, de género, etcétera, ¿no? O sea, em, piensa tú, por ejemplo, y por eso es que en el fondo nosotros adherimos desde el punto de vista de la regulación, adherimos al sistema que se acaba de aprobar en Europa, que tiene que ver con el tipo de riesgo. O sea, hay ciertas conductas, hay ciertos usos de la inteligencia artificial que deben estar prohibidos y que tiene que ver con aquellos que puedan afectar eventualmente los derechos humanos o que generen discriminación o que puedan generar la idea de mensajes subliminales negativos a las poblaciones, etcétera. Entonces, ahí hay un elemento. Y segundo, respecto de los temas de capacitaciones, Microsoft tiene una serie de cursos Microsoft hace unos 5 o 7 años adquirió la propiedad de LinkedIn y hay una serie de cursos que están disponibles en LinkedIn que son en el fondo pagados, pero nosotros los disponibilizamos de manera gratuita, se hacen convenios con distintas organizaciones sociales, también con gobiernos, en donde hay cursos específicamente de inteligencia artificial de distintos tipos eh, y que se entregan y se hacen convenios para que la gente pueda empezar a entender efectivamente cómo usar la inteligencia artificial de una forma adecuada, eficiente, el tema de los prompts, el tema de cómo hacer las búsquedas, etcétera. Hay mucho de eso que se está implementando. Francisco, pero solo tres cosas. Tema seco es un gran tema. Aquí hay una empresa chilena, startup, que también es social tech, se llama Teodora, de María José Martavid. Es una empresa que tiene una vocación mundial con tecnología para detectar sesgo en texto. Es una cuestión bien, bien power. Ahí para que la revisen, lo vean. Y es un gran tema ese. Segundo, ese cuando tú dijiste, oye, la demanda, yo digo, aquí están dos chicos, Spectre, otra startup chilena con inteligencia artificial. Revísenla. Hoy día justo estaba hablando, te permite hacer demandas con texto de forma bien, bien precisa. Em, y lo tercero es que yo creo que hay algo ahí de tema de humanización de la tecnología que es súper importante y algo que yo creo que se va a ir trabajando y que son finalmente problemas éticos. Y problemas éticos que no están resueltos y que nuestra filosofía, nuestra concepción filosófica, que viene de Platón, Aristóteles, nunca pensó en estos entes que no eran humanos, pero que generaban conocimiento. Entonces ahí es como otra cosa que se puede ir resolviendo. Sí. ¿Qué te puedo decir yo? Nosotros lo que hicimos fue primero involucrar al equipo en la etapa de desarrollo. O sea, que nadie sintiera que se quedaba abajo, primero por un tema de liderazgo y de empresa, de que la gente necesitábamos que lo quisiera usar, que no quedara en el baúl del olvido, porque son los principales saboteadores, entonces que estuvieran arriba del tema todo el tiempo. Segundo, que fuera simple, que no tuviera muchas opciones, que fuera más bien circunscrito. O sea, yo les dije al principio, una de las ventajas que tenía nuestro caso de estudio es que era bastante estandarizado, entonces habían problemas rojos, azules y verdes. Si algo era naranjo,
ese se procesa por fuera, porque la solución tiene que servir para resolver el Pareto, el 99% de los problemas, no el 10%. Y con eso lo logramos bien, lo logramos bien. Y tercero, volver donde el desarrollador cuando salían cosas que estaban fuera. Entonces, si que alguien decía, oye, esto no me queda tan cómodo, esto no tiene solución, esto falla o no me está dando el input que quiero, devolverlo al desarrollador. O sea, los desarrolladores son mm, los usuarios no necesitamos saber de inteligencia artificial. Tenemos que saber un problema y de tratar de proponer una solución creativa. Yo no sé programar en Python, pero confío en que el que me está entregando el producto va a saber. Y tuvimos la suerte que nos tocó un desarrollador que trabajaba muy de cerca con nosotros y que sabía lo que estaba haciendo. Oye, yo creo que estamos como en la hora, creo que van a quedar muchas preguntas, esperemos seguir repitiendo cosas así. Hoy agradecer, yo creo que justo, y quizás no se dan cuenta, pero aquí hay una empresa tecnológica, full tecnológica, una empresa que utiliza tecnología para resolver sus problemas, una empresa tecnológica legal y un estudio que está adoptando tecnología, y es como se va complementando el ecosistema, cómo vamos agregando valor, y yo creo que efectivamente esto no es una tendencia de futuro, sino es una tendencia que está sucediendo ahora. Y lo importante es entenderlo, aprender. Tengo una idea que estamos conversando hace un tiempo de falta un curso de prompt legales, como bien Power, para entenderlo. Muy cortito, solo voy a aportar al final, porque yo estoy trabajando en rigor con eso, soy abogado, soy uno de los fundadores de Spectre, y esa brecha entre la tecnología y el abogado, en rigor, es tan grande que para que ellos vean cómo funciona y para que realmente entiendan la utilidad de la inteligencia artificial o la tecnología aplicada, a veces hay que dársela en bandeja. Y a nosotros, por lo menos lo que nos ha resultado es que nosotros nos dedicamos, o sea, se la damos en bandeja. Damos ya entrenado, ya adaptado, ya la tecnología hecha, o sea, es un costo que, o sea, es básicamente cuando la primera reunión no te creen y después cuando tú le demuestras lo que está hecho sin que ellos tengan que entrenar nada, ni entrenar documentos, ni una cuestión. Uno se encarga de eso y le muestras eso, se caen de la silla. O sea, y dicen, no te puedo, o sea, al principio a veces se pasan el chorro, dicen, no necesito contratar ni un abogado más. No, no es tan así, pero Ojalá. se sorprenden con el potencial. Entonces, claro, es tan grande la brecha que a veces hay que llevar un poquito la mano. Oye, así que, por favor, yo, no, obvio que sí, por favor. ¿Dónde? Oye, yo, sí, 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 no, está perfecto. Oh, ahí estás conectado, me parece muy bien. Dice, tengo la siguiente pregunta, Cristóbal. Dice, ¿qué tan preparado está la carrera de Derecho en Chile para preparar a profesionales con conocimiento tecnológico? Mi preocupación radica en dos factores: la excesiva duración de la carrera de Derecho en Chile, en comparación a otros países, el enfoque en formar abogados litigantes y no solamente profesionales con conocimiento jurídico. ¿Qué cambios se podrían implementar para mejorar este aspecto? Oye, es una gran pregunta. La otra vez estaba conversando con, claro, aquí no, es heavy esto, pero nos forman para ser abogados litigantes y el abogado litigante es confrontacional, es poco dado a la colaboración. Incluso nuestro mindset va bien así. Entonces, y esto, la tecnología es colaborar, hablar con ingenieros, hablar con abogados, hablar con desarrolladores, etcétera. Y eso ya nos cuesta. Yo creo que ahí Es un proceso largo, probablemente tan largo como implementar y abrazar el uso de las tecnologías. Además, en Chile, la malla curricular de la carrera de Derecho es aprobada por la Corte Suprema. La malla, no solamente el otorgamiento del título, es complejo. Lo mismo, es como ir a evangelizar muchas veces a los directorios. Bueno, esto es como ir a evangelizar a la Corte Suprema, no está fácil. no debe ser fácil utilizar eso sí. Pero hay avances, pero hay avances. No, de hecho, por ejemplo, UAI ya no tiene derecho romano en su malla, ni siquiera tiene historia del derecho. No está. No hay filosofía del derecho, no está. Y ha ido cediendo espacio a otras asignaturas en la medida que en el fondo Corte Suprema dice, bueno, civil, procesal, penal y esto no se toca, pero hay algunas cosas que sí, pero son años. Son años para lograr que
Corte Suprema autorice modificaciones. Ahora, UAI acaba de lanzar el doble grado, entonces en 6 años el alumno obtiene Derecho e Ingeniería Comercial. Y eso implica que si en 6 años eres capaz de obtener 2 carreras, bueno, uno es que tienes una malla muy cargada en horario, pero también te permite ir dejando algunas cosas de lado para incorporar otras. Entonces yo creo que al menos, y yo creo que no solo UAI, yo creo que otras universidades también están entendiendo que esto es ahora, que hay que hacer cambios. Yo creo, no me extrañaría pensar que en 1, 2, 3 años más van a haber asignaturas que empiezan a avanzar en estas materias. El mundo lo exige, no te puedes quedar atrás y tienes que ser, ojalá, un jugador de primera movida, digamos. En eso estamos y yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos del diplomado de Legal Analytics, es cierto, no es para cualquier abogado, porque es para el abogado como tú, que realmente quiere aprender a programar y que quiere estar inserto y que quiere, eh, por ejemplo, yo digo, siempre siendo un programa muy bonito, yo no lo haría, ¿ya? Porque probablemente yo no voy a ser una usuaria del desarrollo de la herramienta y quizás igual que Francisco, me gustaría aprender a entender, pero tener siempre alguien al lado que me garantice, sí, un copilot efectivamente, que me garantice que, no sé, que el algoritmo, que la lectura del dato y quizás uno como abogado aprender a que tiene que dedicar más tiempo a la reflexión, al análisis del dato y a ver qué puedes hacer con esa información rica para desarrollar mejor la disciplina. Pero sí hay muchos abogados que hoy día quieren estar en el desarrollo, quieren estar, realmente no solo quieren tener un copilot, quieren ser el copilot. ¿Te fijas? Pero también es cierto, por ejemplo, el año pasado, que fue nuestra primera versión del diplomado, y tú miras los alumnos, y es una abogada que trabaja en servicio de impuestos internos, otra en tesorería, otra en seguros, otra en banca. Entonces, son abogados que están diciendo, bueno, yo me muevo en un mundo de datos masivos. ¿Te fijas? Tricel también está el Tribunal Calificador de Elecciones, y son abogados súper tradicionales. Nosotros pensamos que en la primera versión íbamos a tener casi adolescentes. Y tenemos alumnos de 40, de 45, de 50, que es como bien sorprendente, porque yo como que uno ya tiró la esponja y dice, bueno, ya me tengo que subir al carro, pero no voy a conducir el carro. ¿Fijas? Yo creo que nosotros partimos con ese desafío desde posgrado, pero yo tengo la certeza, y aquí hablo en nombre de nuestra decana, o sea, Isabel está realmente obstinada en que UAI sea una universidad que forme abogados tecnológicos. O sea, va a costar, no es de la noche a la mañana, pero bueno, las cosas se hacen haciéndolas y toma tiempo y hay que desafiarse. Yo de verdad escuchaba a Francisco y le escribía a Isabel, que está fuera de Chile, pero le voy contando todo lo que va pasando en la sala. Y de verdad encuentro notable que una oficina tan tradicional como Clarence Code dé ese paso. Y probablemente dan el paso y se dan cuenta que un paso eficiente, que un paso rentable, y deben estar pensando en qué otra industria asumo, cómo lo hago, cómo sigo. Pero lógico, entonces, y claro, quizás un diplomado es una instancia desafiante porque son hartos meses, en fin, implica mucho tiempo y hay que llegar a aprender incluso a programar. Pero podemos desarrollar cursos cortos y quizás empezar a dar más bálsamo. También yo noté acá cuando alguien dijo, tú dijiste, bueno, no sabe o el abogado no sabe. Y yo pensé, claro, es muy difícil adoptar o abrazar o querer un cambio o aceptar un cambio de algo que uno no sabe, en cualquier ámbito de la vida. ¿Cómo me voy a involucrar en algo si ni sé de eso? Entonces, quizás nuestra labor es bueno, esto pretende eso, ¿cierto? Que en el fondo uno se vaya involucrando, pero no es lo mismo una charla que un curso, entonces a lo mejor sí deberíamos empezar a pensar en cursos más pequeños para que vayamos aprendiendo, porque de verdad es muy difícil dar el paso si no sabemos. Así es que bueno, en ese sentido, quiere aportar, en ese sentido y desde ya, porque me voy a despedir al tiro, de verdad quiero darles las gracias por las preguntas.
por la participación y creo que deberíamos hacerlo como algo, incluso deberíamos ponernos la meta de hacer algo así mes por medio, invitar a distintos actores de la industria que cuenten cuáles son sus desarrollos, cómo lo lograron, cómo les ha resultado, porque eso empuja a otros a decir, ah, bueno, yo también puedo. Me va a costar porque nada, la vida es fácil, pero pues eso, y me aprovecho de despedir para no alargar más. Oye, qué bueno que no enseñen los visigodos, porque claro, como historia del derecho. Oye, pues nuevamente muchas gracias. Yo creo que concuerdo plenamente con Carlota. Yo a todos le pregunto mi chat GPT, hasta los mensajes que le mando a mi señora, los paso por ahí. Y hoy día le pregunté, oye, ¿es bueno estudiar este diplomado? Em, no, porque ojo, uno le sube el documento, subí la malla, lo analiza y empecé a conversar con mi chat sobre esto. Eh, y claramente, de partida, son herramientas que son básicas que deberían tener los abogados de ahora, pero esto se va a ir incrementando en el futuro. Y sirve mucho para el tema de la inteligencia artificial, que es lo que yo creo que va a ser el gran cambio de paradigma para el mundo legal. Así que muchas gracias, quedaron muchas cosas, así que, pero muchas gracias y muchas gracias también ahí a las que se han conectado.